Muy buenos días. Hoy en nuestro programa Preguntando y Aprendiendo vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el proceso de alfabetización y la formación desde la docencia. En el día de hoy vamos a iniciar una frase muy importante del investigador Manrique, que plantea: es necesario formar lectores activos que perciben a la lectura como una forma de comunicar significados y de construir activamente el significado de los textos. Este tipo de lectores buscan textos para satisfacer sus necesidades, tales como informarse, solucionar un problema, descansar, interactuar con el medio. Desde el cognitivismo, la lectura es una actividad lingüística cognitiva muy compleja, donde el lector construye un modelo mental del texto que lee. Es decir, debe representar y organizar la información del texto que está leyendo basándose en sus conocimientos previos. El reconocimiento de las palabras escritas es el punto de partida del proceso de lectura. Un adulto posee un diccionario mental de representaciones de palabras que incluye información sobre la lectura fonológica y la ortografía. En cambio, el niño incorpora conocimiento de la lectura ortográfica para poder ver la palabra y reconocer su significado. A partir de este reconocimiento, va integrando el significado de cada palabra en unidades mayores de significado, por medio de estrategias y procesos relacionándose la información de texto con los conocimientos previos del lector. La escritura es un objeto cultural, con su aprendizaje fundamental intervención de una persona alfabetizada. En este proceso, en el hogar está mediado por los padres o cualquier miembro adulto que se encuentre incorporado en ese lugar. Su naturaleza depende de las características de la intervención. Puede diferir de un grupo social a otro y tener diferentes efectos sobre el aprendizaje del niño. La escritura es un código secundario cuya adquisición requiere de un esfuerzo cognitivo, intelectual y de la intervención de un sujeto alfabetizado. En este proceso se diferencian dos tipos de desarrollo: los que forman parte de un aprendizaje perceptivo, que es discriminación visual de lectoras y palabras, y los que el adulto mediatiza los aprendizajes, que se llama intervención de un adulto, competencias y habilidades lingüísticas. Es necesario recordar que el niño debe aprender al mismo tiempo el lenguaje escrito y el sistema de escritura. Hoy en este día, en nuestro programa Preguntando y Aprendiendo, traemos una invitada muy especial, que antes de empezar a hablar de los procesos de alfabetización, ella nos va a hablar de una manera muy precisa el desarrollo del lenguaje oral. Bienvenida esta invitada especial nombrada Vanessa Polo. Cuéntame, Vanessa, ¿en qué consiste el desarrollo del lenguaje oral en la etapa inicial? Bueno, el desarrollo del lenguaje oral en los niños tiene un conocimiento innato de los principios universales que rigen la estructura del lenguaje, las cuales están en su mente y, por supuesto, en funcionamiento por estímulos o datos del medio. Esa es la influencia del adulto. Vygotsky asegura que en todo proceso educativo se debe hacer una colaboración entre el adulto y el niño. Y elabora el concepto de zona de desarrollo próximo, es decir, la distancia entre el nivel real de desarrollo, que es la capacidad de resolver un problema en forma independiente, y el otro nivel, que es el de desarrollo potencial. Esta es la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero que sea más eficaz. Además, sostiene que el aprendizaje es un fenómeno social. Y ya que es un fenómeno social, ya que los procesos evolutivos internos operan solamente cuando el niño está en interacción y en cooperación con el resto de las personas. Brunner, basándose en esto, incorpora el concepto de andamiaje, que es la estructuración que hace el adulto de la tarea y de la interacción que facilita el aprendizaje de los demás jóvenes. Las situaciones de rutina son importantes para la adquisición del lenguaje, ya que actúa como un andamiaje, es decir, son conductas adultas destinadas a posibilitar la realización de conductas por parte del niño. En estas situaciones, el adulto ajusta su intervención, su tipo de habla a las habilidades del niño.
y aumenta progresivamente sus expectativas en cuanto a lo que el niño pueda decir o hacer. En esta interacción aprende a usar lo que es el lenguaje. Si la ayuda del adulto es la correcta, la indicada, el niño irá asumiendo responsabilidades en las tareas, o sea, actúa en su zona de desarrollo propio. Muchas gracias, Vanessa, por tu gran aporte en este programa. Siempre bienvenida. Vamos a continuar sobre los procesos de alfabetización. Nuestra invitada, Gianni Díaz, nos va a hablar sobre el proceso de aprendizaje por percepción. Cuéntanos, ¿en qué consiste este tema? Ok, este tipo de aprendizaje consiste en que nosotros podamos aprender a extraer la información más importante o relevante que especifica los rasgos distintivos de un objeto. Además, nos permite que nosotros podamos identificar un objeto como integrante de un grupo que comparte una serie de atributos. La exposición a la escritura desencadena en los niños un proceso de discriminación progresiva de letras y palabras. Ellos aprenden a abstraer el conjunto de rasgos internos y las letras y algunas características. La escritura como variedad de elementos y la multiplicidad de unidades. Los niños producen grafismos espontáneos. Al principio son trazos continuos, luego toman formas más diferenciadas con un orden lineal de elementos y una progresiva incorporación de letras. Con escritura espontánea, el niño escribe como sabe. Así adquiere seguridad como escritor. Perfecto. En distintas situaciones, el docente le proporciona el modelo del cual el niño va a aprender. Va a responder dudas y colaborar en ese proceso que va a tener el niño. En la escritura de un texto, en la construcción de la noción hacia el público, que será importante para la intención comunicativa del niño. Excelente. Estos son temas que son realmente importantes y los ignoramos dentro del proceso de aprendizaje en la educación inicial. Muy excelente tu aporte. Bueno, vamos a continuar ahora sobre la intervención del adulto. Sabemos que el día tiene 24 horas. La mayor parte del día el niño interactúa y vive con sus padres o cualquier miembro en el núcleo familiar. Hoy, este punto lo va a aclarar nuestra invitada Laura Fontalvo, aclarándonos y especificando de qué trata este tema. No te vayas, ya volvemos. Muy bien, continuamos. Le damos la bienvenida a nuestra invitada Laura Fontalvo. Cuéntanos, Laura, ¿en qué consiste la intervención del adulto en el proceso de alfabetización en la educación inicial? Muy bien. Si bien se sabe, los padres le señalan y leen a los niños los carteles escritos. Sabemos que lo que más favorece a esta adquisición de conocimientos sobre el lenguaje escrito es la lectura frecuente y la repetición de libros y cuentos. Durante la lectura, al producirse cambios en la entonación, caracterizar un personaje, crear suspenso, mantener la atención, generar un intercambio verbal alrededor de la historia, se promueven estrategias de comprensión y producción de textos que contribuyen al aprendizaje de la lectura y la escritura. En la construcción global de un relato se utilizan estrategias del discurso narrativo y se favorecen los procesos de comprensión, porque para respetar la coherencia del relato es necesario atender la información importantes y a las relaciones temporales y causales de los sucesos del cuento. Por otro lado, la lectura frecuente de cuentos contribuye al desarrollo del vocabulario y a la adquisición del conocimiento sobre el libro y su manejo, y a la orientación de escritura. En este promueve el reconocimiento de palabras escritas y el desarrollo del esquema narrativo. En la lectura de cuentos, recordemos, es fundamental la forma en la que el adulto
mediatiza el texto. Gracias. Excelente. No podemos pasar por alto el tema sobre el conocimiento sobre el sistema de escritura. Hoy nuestra invitada, Yoerly Sobrino, nos va a aclarar cualquier duda que tengamos de este. Cuéntanos, ¿en qué consiste este tema? Bueno, el sistema de escritura se desarrollaron para transmitir mensajes a través de patrones ópticos que presentan el lenguaje, el cual está formado por segmentos. Cuando hablamos de segmentos nos referimos a fonos, a fonemas, a sílabas, a morfemas, palabras, frases y oraciones. Y las ortografías representan uno o varios de estos segmentos. La escritura alfabética presenta la estructura fonológica de las palabras, es decir, las gráficas representan fonemas. El conocimiento del nombre de las letras le proporciona un funcionamiento para adquirir el sistema alfabético al niño. Al aprender los nombres, los niños deben discriminar y recordar las formas de las letras, además del nombre, y la ayuda a adjudicar sonidos de las letras, El dominio de las correspondencias, letras y sonidos, o sea, grafema y fonema, es esencial en el proceso de alfabetización. El atender explícitamente a los sonidos del lenguaje se denomina conciencia fonológica. Cuando el niño copia o intenta escribir o ve una palabra, presta atención a las letras de forma individual, ya que él comienza a escribirla una por una. Así es. Esto permite el descubrimiento de numerosas correspondencias de letra y sonido. La orientación izquierda, derecha, arriba y abajo, la separación entre las palabras, los signos de puntuación son otras de las convenciones que los niños tienen que aprender. Para ello es necesario la indicación y explicación del adulto alfabetizado. La escritura a la vista de los niños es una situación perfecta para comentar con ellos los aspectos notacionales y gráficos. Bueno, en la etapa de la adquisición de la lectoescritura se habla de unas etapas. ¿En qué consisten estas etapas? Bueno, las etapas de la adquisición de la lectoescritura se dan en 4 etapas. El niño primero entra en una etapa que se llama presilábica. En esta etapa el niño no comprende ningún símbolo de la escritura. Luego entra la etapa silábica, que ya el niño tiene relación entre los aspectos sonoros y la escritura. Luego dentro de esa misma etapa tiene valor silábico de las letras, o sea, el niño ya comprende que una palabra se distribuye entre varias sílabas, como cuando decimos mariposa, mariposa. Luego entra a la etapa silábica alfabética. En esta etapa la hipótesis silábica y la alfabética conviven en una misma palabra. Luego entra a la etapa final, que es la etapa alfabética, donde hay correspondencia entre el fonema, que es lo que suena, y el grafema, que es lo que el niño escribe. Y así sabremos que el niño ha aprendido. Excelente, muchas gracias por tus aportes. Sabes, siempre bienvenida a este programa. Gracias. Para terminar, vamos a hablar sobre los procesos de alfabetización, pero de la formación docente. Nuestra invitada aquí presente nuevamente, ella nos va a hablar de la importancia que tiene esta desde la formación docente. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Ok, para hablar de esto es importante resaltar que las instituciones de hoy han asumido históricamente la responsabilidad pedagógica de enseñar al niño a leer y a escribir, por lo cual se hace necesario la formación del rol alfabetizador del maestro. Esto es una responsabilidad pedagógica del sistema formador. La formación de los maestros para la escuela en primaria es un proceso que se hace complejo, ya que es la formación que persigue a toda esa preparación y que lleva al docente a tener una preparación sólida. Es importante saber que un docente que está actualmente, que se maneja de manera profesional,
busca interpretar teóricamente e intervenir de modo satisfactorio en todos esos procesos que han sido generados en un ejercicio de práctica pedagógica. Uno de los problemas centrales de ese ejercicio es el de brindar una enseñanza que garantice el aprendizaje de la lectura y de la escritura. En la primera etapa formal de la alfabetización, que conocemos con el nombre de alfabetización inicial y que ubica en los primeros niveles del sistema educativo, esta constituye la base sobre la que se ha de asentar el desarrollo de la posterior etapa, o sea, la que le sigue, de alfabetización. Tenemos que saber que esto incluye la formación del lector literario. La enseñanza de la lectura y la escritura se intentan resolver con propuestas metodológicas que requieren una urgente revisión, no solo para adecuarlas a los marcos teóricos actuales, sino porque los avances sólidos en la lectura representan para muchos niños esa posibilidad de permanecer dentro de las instituciones escolares y por lo tanto poder recibir una educación que sea para ellos oportuna. Muchas gracias por este aporte, ya sabes, siempre bienvenida a este programa. Gracias. Bueno, gracias por estar siempre atentos, ya saben, este programa Preguntando y Aprendiendo, aclarando nuestras dudas. Adiós.